Pues a ver, esa imagen típica de postal de una madre con su recién nacido. Parece instinto puro, ¿verdad? Totalmente. Vemos ternura absoluta, una conexión innegable y, bueno, la narrativa social nos dice siempre que la llegada de un bebé es como el primer párrafo de un libro en blanco. Claro, una historia completamente nueva. Eso es. Una historia que empieza desde cero. Pero, a ver, ¿qué pasa si rasgamos un poco esa superficie tan romántica? Que nos encontramos sorpresas. Ya te digo. Porque si entramos en el terreno del psicoanálisis, descubrimos que ese supuesto libro en blanco ya tiene capítulos enteros escritos y además con una especie de tinta invisible. Ujú. En nuestro análisis a fondo de hoy tenemos sobre la mesa un material verdaderamente fascinante. Hablamos del texto El primer tiempo del Edipo en el niño, una obra de Hernando Bernal, Una obra clave, sí. que a su vez, se apoya en investigaciones clínicas profundas de teóricos como Arroyabe. Nuestra misión en este recorrido que vamos a hacer es desgranar y entender un poco esa compleja maquinaria psicológica, una maquinaria que opera en esos primeros vínculos tempranos y que es, en su mayor parte, inconsciente. Exacto. Así que vamos a dejar de lado la biología por un momento para sumergirnos en un entramado de deseos y sustituciones simbólicas que francamente resulta asombroso. Es que el salto que propone este material es monumental. O sea, para establecer un poco el terreno de juego desde el principio, es vital aclarar que hoy no vamos a hablar de genética, Ya, ni de cromosomas, ni de los beneficios nutricionales de la lactancia, por ejemplo. nada puramente médico. Nada de eso. Nuestro objetivo es adentrarnos de lleno en la arquitectura del psiquismo humano. El texto de Bernal nos plantea una premisa central que, de golpe, dinamita esa idea del libro en blanco que comentabas. Ujú. Nos dice que un hijo jamás llega a un espacio vacío. Claro. Llega, inevitablemente, a ocupar un lugar preexistente. Es como una especie de molde psíquico que ya estaba minuciosamente preparado en la mente de quien lo espera. Vale, a ver si consigo situar esta línea temporal porque el concepto rompe bastante los esquemas tradicionales. Choca un poco, sí. Si el texto nos dice que para entender a ese recién nacido primero tenemos que entender el molde que le espera, estamos diciendo que el origen psicológico de ese bebé empieza a gestarse mucho antes de su concepción física. ¿Eso es? O sea, pasamos de ver el nacimiento en un paritorio a buscar las raíces directamente en el inconsciente de la madre. Literalmente. Y aquí es donde las fuentes introducen una premisa que la verdad me ha dejado pensando. Se afirma que cuando una madre desea y espera un hijo, ese niño llega como sustitución de otra cosa. Ujú. ¿A qué tipo de sustitución se refiere el psicoanálisis? O sea, ¿qué es esa otra cosa? Pues a ver, lo que las fuentes clínicas rastrean nos lleva directamente a la propia infancia de la mujer que ahora se convierte en madre. La teoría nos sitúa en su propio complejo de Edipo infantil. Vale. En este marco de desarrollo, la teoría psicoanalítica postula que cuando ella era niña desarrolló una expectativa inconsciente, concretamente la de recibir un hijo por parte de su figura paterna. Madre mía. Claro, y este deseo no surge de la nada, sino que funciona como un mecanismo para compensar una falta estructural, Ujú. la falta de lo que en psicoanálisis se denomina el falo. Y bueno, aquí es vital hacer un alto. Sí, por favor. Porque es una palabra que suele generar bastante rechazo, o al menos malentendidos, Exacto. porque se asocia automáticamente a la anatomía pura y dura. Totalmente. Pero en la teoría que estamos manejando hoy, el falo no es un órgano biológico. Es un significante simbólico. Vale, un símbolo. Representa el poder, la completud absoluta. Aquello que supuestamente colma a una persona y que, en esa dinámica familiar primitiva, la niña percibe que el varón posee y a ella le falta. Claro, es la representación de lo que la haría estar completa a los ojos del deseo del otro. Exactamente. Como esa niña evidentemente no recibe ese falo ni ese hijo simbólico de su padre, su psiquismo no borra el deseo, lo transforma. O sea, la mente hace un truco de magia compensatorio a largo plazo. Tal cual. La mente es experta en reescribir contratos. Crea lo que Arroyabe y Bernal denominan una ecuación simbólica. De manera totalmente inconsciente, esa niña que crece sustituye el deseo de ese falo inalcanzable, pues por el deseo de tener un hijo en el futuro. Ya, claro. La premisa oculta que se le queda grabada a fuego en el inconsciente dicta que alguna vez recibirá un niño a cambio de aquello que no tuvo. Se establece una equivalencia. Hijo igual a falo. Hijo igual a completud.
Fíjate, pensando en esto, se me ocurre lo que ocurre cuando alguien recibe en herencia una reliquia familiar legendaria, ¿sabes? Ujú, a ver. Imaginemos un cofre misterioso del que se ha oído hablar desde la infancia. Cuando por fin se abre ese cofre, no solo estás recibiendo un objeto físico, de madera y metal. Recibes toda la historia. Exacto. Recibes el peso de décadas de expectativas históricas, de historias familiares, anhelos proyectados. El objeto en sí casi que desaparece bajo el peso aplastante de lo que simboliza. Es una analogía perfecta. Si aplicamos esta idea al paritorio, el nacimiento físico cobra un matiz, bueno, muy distinto. Totalmente. Esa imagen ilustra a la perfección el peso del símbolo sobre la materia. Y ojo, tiene una manifestación clínica y física inmediata en el momento del parto. ¿Ah, sí? Sí, el texto de Arroyave señala que, cuando por fin llega ese niño material, la respuesta instintiva de la madre es apropiárselo de una forma radical. Lo retiene. Claro. No lo percibe en esos primeros instantes como un individuo separado que acaba de llegar al mundo, sino como una parte vital suya. Una parte que de algún modo siente que no ha terminado de salir de su propio cuerpo. Como si el corte del cordón umbilical fuera una simple formalidad médica que el psiquismo de la madre se niega a reconocer. Exactamente eso. La resistencia a soltarlo es férrea, porque no estamos hablando de un simple instinto de protección evolutivo de la especie. En el fondo de su estructura psíquica, la madre lleva años esperando que alguien o algo repare esa falta originaria. Desde sus primeros tiempos lógicos. Eso es. El abrazo constante, el deseo de mantener al bebé pegado a la piel, es la consumación material de una espera inconsciente antiquísima. Pues a ver, si seguimos este hilo lógico, la verdad es que nos topamos con un problema de magnitudes épicas para el recién nacido. A ver, Si este bebé aterriza en el mundo con la misión monumental de tapar un agujero emocional de décadas, pues cualquiera asumiría que salir al mundo y encontrarse con esa tremenda mochila psicológica debe ser aterrador. desde luego. ¿Cómo no colapsa un recién nacido ante un papel tan, no sé, asfixiante? Bueno, esa es precisamente una de las grandes paradojas que revela el análisis clínico. La respuesta a cómo reacciona el bebé ante esa demanda colosal es que, lejos de asfixiarse, le fascina. Ostras, cuesta imaginar que a alguien le fascine ser el objeto de reparación de otra persona. Claro. A ver, en la vida adulta sería patológico, sin duda. Pero en este momento inaugural, el bebé acepta sin el más mínimo atisbo de protesta el estar ahí. Completamente fusionado, aferrado como una lapa al cuerpo y al seno materno. Ya. Para el recién nacido, esa retención extrema que ejerce la madre no se experimenta como una prisión. Se vive como un estado de bienestar total y absoluto. El niño asume ese lugar simbólico del falo. Pasa a ser, literalmente, el objeto de deseo absoluto de la madre. Eso es. Vale. Entramos en el terreno de lo que muchas corrientes psicológicas denominan simbiosis madre-hijo. Pero aquí, si me permites, voy a hacer de abogada del diablo basándome en los textos. Adelante. En la naturaleza, desde la biología pura, una relación simbiótica es algo funcional, ¿no? Es real y necesario para la supervivencia mutua. Ujú. El típico pájaro que le limpia los dientes al cocodrilo. Ambos obtienen un beneficio tangible y vital. Claro, simbiótico. Sin embargo, Bernal subraya repetidamente que en este contexto psicológico humano, esta complementariedad es una ilusión. O sea, una ilusión de completud. Pues esa fricción que planteas es el núcleo del problema psicoanalítico. En la naturaleza la simbiosis es un hecho biomecánico de supervivencia, ¿sí? Pero el psicoanálisis nos advierte que, a nivel mental, es una estructura ilusoria. Ya. Satisfacción mutua que no es real en el sentido ontológico. Porque nadie puede completarte del todo. Exacto. Ninguna persona puede estructuralmente completar la falta de otra. El ser humano está marcado por una falta constitutiva desde siempre. Entonces, a ver, si esta supuesta perfección simbiótica es solo un espejismo construido sobre deseos inconscientes muy antiguos, ¿no corre el bebé un inmenso riesgo? ¿En qué sentido? Pues el riesgo de quedar atrapado para siempre siendo simplemente eso, un tapón emocional para satisfacer el vacío de la madre. Sí. El riesgo de quedar atrapado es real y de hecho es el origen de diversas patologías si la estructura luego no avanza. Pero la función vital de este momento radica precisamente en que ambos se crean la ilusión a pies juntillas. El autor Bleichmark, que se cita en las fuentes, lo describe de una manera muy reveladora.
Nos dice que el niño desarrolla la firme creencia de que es por él, y solo por él, que la madre es feliz. Ya, pero el bebé no tiene capacidad para teorizar sobre complejos de Edipo ni carencias infantiles de la persona que lo sostiene. No, claro que no. Su percepción es puramente narcisista. ¿Vale? El bebé solo registra que su mera existencia, o sea, su simple presencia, genera una satisfacción inmensa y palpable en ese ser gigante y todopoderoso del que depende para sobrevivir. Claro. Eso le otorga al niño un poder psicológico incalculable. Se erige como el creador de la alegría del mundo, por así decirlo. Y por el otro lado de la ecuación, la madre, al poseer por fin a ese hijo que encarna el objeto simbólico esperado. Experimenta esa sensación de completud temporal. Eso es. El texto menciona que, a nivel teórico, pasa a ser una madre fálica. Es decir, una madre que transitoriamente ha anulado su falta, que se siente entera gracias a esta posesión inestimable. Se forma un sistema perfecto de retroalimentación narcisista. El niño goza siendo el todo para la madre, y la madre goza teniendo por fin su todo. Están encapsulados en una burbuja donde el resto del mundo literalmente sobra. Pero a ver, si la ilusión es tan redonda, tan perfecta y tan gratificante para ambas partes, la pregunta ineludible es ¿cómo se sale de ahí? Esa es la clave. Porque si el niño se queda siendo eternamente el espejismo de la madre, pues no hay espacio para que surja un individuo con voz propia. Exactamente. Y es aquí donde el texto introduce un giro que cambia la perspectiva por completo, llevándonos al concepto de la alienación. Un concepto fundamental. Y complejo, porque normalmente usamos esta palabra con una connotación muy negativa, ¿no? Como sinónimo de pérdida de cordura o de manipulación extrema. Pues el psicoanálisis le da la vuelta a ese estigma. Para comprender este salto que parece tan contraintuitivo, debemos mirar con lupa lo que sucede dentro de esa burbuja de goce mutuo que comentábamos. ¿Vale? En ese estado de fusión, el niño se amolda milimétricamente a lo que la madre desea que sea, se mimetiza con ese objeto precioso. A ese proceso de borrado de fronteras, la teoría lo denomina alienación. Ya. El niño se aliena en el deseo de la madre. O, para ser más precisos, como aún no tiene un deseo propio constituido, toma prestado el de ella. Se funde en el otro. Fíjate, pensando en esto me imagino a un actor de método. A ver, Sí, uno de esos intérpretes que llevan su oficio a extremos casi peligrosos. A este actor le entregan un guión complejo y absorbente que ha escrito otra persona. Y el actor se mete tan profundamente en el papel, asume de tal forma las motivaciones, los traumas y los deseos de ese personaje inventado, que por un tiempo olvida quién es en realidad cuando las cámaras se apagan. o sea, se aliena en el personaje. Exacto. Se aliena totalmente. Pues el matiz vital de esa analogía es que ese guión es, literalmente, el deseo materno. El texto de Bernal, apoyándose en Arroyave, nos lanza la mayor de las paradojas. ¿Cuál? Que interpretar ese guión ajeno, perderse en esa actuación, no es una tragedia. Al contrario, es la única escuela de interpretación que existe para el ser humano. ¡Wow! O sea, resulta que para aprender a tener una voz propia, primero hay que memorizar y recitar a la perfección la voz de otro. Tal cual. El punto crucial es que este primer tiempo del Edipo, esta alienación masiva de la que hablamos, no le inflige ningún daño estructural al niño. Todo lo contrario. Es necesario. Es la condición sine qua non, el requisito indispensable para que ese bebé pueda constituirse como un sujeto pleno en el futuro. La base de la existencia humana requiere perderse primero en el deseo del otro significativo. Claro, porque si el niño no experimenta lo que se siente al ser el centro gravitacional del universo para alguien, Si no se experimenta primero como ese objeto inestimable que colma la falta del otro, el psiquismo carece de la base de seguridad narcisista fundamental. le faltan los cimientos. Eso es. Sin ese colchón de haber sido el todo en algún momento, el individuo no tendrá después la fuerza estructural para separarse, mirar a su alrededor y afirmar, este soy yo, diferente de ti, y esto es lo que yo deseo. Oye, hay un detalle técnico en las fuentes que me parece fundamental aclarar para no caer en interpretaciones erróneas. Dime. Porque al leer sobre este primer tiempo, uno podría estar tentado a buscar un manual de pediatría para ver en qué semana exacta sucede esto, ¿no? Sí, un error muy común. Claro. Arroyave y Bernal hacen especial hincapié en que este primer tiempo no es un concepto evolutivo, no es cronológico. Es decir, no es algo que podamos marcar en el calendario de la nevera. Para nada.
No ocurre que el bebé cumple 4 meses, le sale el primer diente y de repente el martes a las 5 de la tarde concluye su fase de alienación simbiótica. Exacto. No funciona así. La psicología del desarrollo evolutivo usa calendarios, pero el psicoanálisis usa la lógica de las estructuras. Ujú. El texto subraya que estamos ante un momento lógico. Pensemos en los cimientos de un edificio, como decías antes. No importa si los cimientos se vertieron en enero o en marzo. Lo que importa es que, lógicamente, estructuralmente, tienen que estar ahí antes de levantar las paredes o de poner el tejado. Claro. Si faltan esos cimientos, el edificio se viene abajo al primer temblor. Es una fase de cimentación psíquica profunda. La estructura de la relación entre la madre, o la figura primaria de cuidado que ejerza ese rol, y el niño es lo que define este momento lógico. Ya veo. Intentar medir este proceso de alienación y fusión con un cronómetro o un medidor de percentiles pediátricos es perder de vista por completo la inmensa complejidad del aparato psíquico humano. Totalmente. Las trazas de esta dinámica pueden durar más o menos tiempo material, pero su huella estructural es permanente. Pues, a ver, vamos a intentar hacer una panorámica de todo este viaje intelectual, porque el terreno que hemos cubierto hoy es denso e ilumina rincones de la crianza que rara vez se discuten abiertamente. Desde luego. Hemos partido de la idea radical de que el origen del sujeto no empieza con su primer llanto en la sala de partos, sino mucho antes. Empieza en el complejo de Edipo infantil y en el vacío constitutivo de la propia madre. Un vacío que organiza todo su deseo futuro. Exacto. Y a partir de ahí, la mente establece esa asombrosa ecuación simbólica. El hijo deja de ser solo un proyecto biológico para convertirse en el sustituto perfecto. El falo esperado. Eso es. La pieza que mágicamente encajará en el rompecabezas emocional de la madre. Esto es lo que detona esa necesidad de retención física y emocional extrema en los albores de la vida del bebé. Que es lo que nos da paso a la segunda gran parada de nuestro análisis. La burbuja simbiótica. Efectivamente, la construcción de ese espacio cerrado donde ambos habitan una poderosa ilusión de completud, alimentando ese sistema de retroalimentación narcisista, que aunque sea engañoso en términos de realidad objetiva, es profundamente placentero para ambos. Y finalmente llegamos a ese punto culminante de la alienación. La comprensión de que esa fusión, ese momento lógico donde el niño asume sin reparos el papel del objeto que completa la madre, pues no es una prisión de la que haya que rescatarlo inmediatamente. Al revés. Es la única plataforma de lanzamiento posible hacia su futura identidad. Es que el inmenso valor de someter textos como el de Bernal a este tipo de análisis es la oportunidad de cambiar nuestra lente cultural sobre la crianza temprana. Completamente. Vivimos en una sociedad hiperacelerada que tiende a reducir los primeros meses de vida a una lista de verificación conductual. ¿Cuántas horas duerme? ¿Cuánto peso gana? ¿Qué hitos motrices alcanza? Todo medido. Todo. Y el psicoanálisis nos fuerza a mirar debajo del agua. Nos revela un engranaje inconsciente, profundo y a menudo contradictorio, que es lo que realmente nos moldea como seres humanos. Comprender la ecuación simbólica o la alienación no sirve para juzgar las motivaciones de las figuras de cuidado, sirve para maravillarnos ante la intrincada y sofisticada arquitectura de la psique humana desde su minuto cero. Y nos obliga a abandonar un poco esa mentalidad mecánica de problema y solución. Nos sumerge en la maravillosa complejidad del humano, donde incluso las ilusiones tienen un propósito vital y súper constructivo. Totalmente de acuerdo. Y precisamente, tirando de ese hilo, me gustaría que cerráramos nuestra inmersión profunda de hoy, porque si asumimos la premisa de que en nuestro mismísimo primer paso para existir como individuos con voz propia requiere que inevitablemente nos alienemos de forma total en el deseo de la persona que nos cuida, pues cabe hacerse una pregunta sobre nuestro presente. ¿Cuántos de nuestros deseos más profundos, de nuestras grandes pasiones, vocaciones y decisiones irrevocables en la vida adulta, son realmente al 100% nuestros? Buena pregunta. ¿Y cuántos de ellos son en realidad solo un eco persistente, invisible pero innegable, de aquel primer guión que interpretamos en nuestro momento lógico fundacional? Ahí queda esa reflexión para quienes nos escuchan. Hasta la próxima inversión.